Son las 8:02. Buenos días, Eury Cabral, adelante. Buenos días, gracias, como siempre, al Dios Todopoderoso, Jesús, mi Señor y mi Salvador, y como siempre inicio con la palabra de Dios, 1 Corintios 13, 4 al 6, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, no es ansioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia y siempre se goza de la verdad. Ese es el amor de Dios que siempre debemos nosotros también practicar con los demás. Miren, yo quiero referirme a algunos aspectos, sobre todo económicos. Me voy a centrar en estos aspectos económicos de los planteamientos de ayer del presidente Luis Abinader. Porque entiendo que si bien es cierto que el presidente ha hecho un gran esfuerzo en estos 90 días, reitero que el equipo económico lo está poniendo a decir cosas que no son ciertas, cosas sin fundamentos, y el equipo económico, en sentido general, del presidente Luis Abinader, lo está llevando a un despeñadero y lo está metiendo en una encerrona que es muy complicada y difícil. Ahora, mientras tenga toda la popularidad de los primeros tiempos, pero está caminando a un precipicio. Porque hay cosas que deben decirse, pero tienen que tener fundamento y ciertos niveles de cuidado. Y el presidente me parece que lo están llevando por una onda no correcta. Por ejemplo, no es correcto decir que por medidas económicas y por el restablecimiento de la economía, subió, las reservas internacionales brutas subieron un 58%, que la encontró en 6.689 y la llevó a 10.552. Presidente, para lo que sabemos de economía un poquito, sabemos que eso fue por los préstamos que usted cogió, que lo gastó de una vez. O sea, no es cierto, no es verdad. Y hay que saber de economía para eso. No, pero yo, para el que sabe de economía, porque si se lo dice a cualquiera que no sabe de economía, lo cree, ¿verdad? Son los 3.500 millones en bonos. Claro, pero espérate, eso es lo que estoy diciendo. O sea, el equipo económico tiene que tener un poquito de cuidado. O sea, usted no puede decir eso, presidente, porque eso no es verdad. Eso es una falsedad. Y me duele que el gobernador del Banco Central y el Banco Central permitan que cosas como esas pasan. Parece que ya empiezan los conflictos, la diferencia que siempre hay entre los gobiernos del PRM-PRD, entre el equipo económico general y el equipo que tiene que ver con el área monetaria. Porque Valdés Albizu no dice eso. Miren, hermano, Valdés Albizu no dice eso. ¿Por qué? Porque eso no es verdad. O sea, eso es como que usted diga, yo tengo en banco $1 millón de pesos porque le entró 500,000 que usted tiene que pagarlo de una vez. Usted no tiene $1 millón de pesos, no es verdad. Usted le entraron eso para usted pagarlo de otra manera. Entonces hay que tener un poquito de cuidado en torno a eso. Lo mismo que decir, que también María Elena se refirió a algo de eso, es doloroso oír al presidente decir que se restableció el 80% de los colaboradores suspendidos. Eso tampoco es verdad. Eso es un acto de magia. Eso es una fantasía. Eso es fantasía económica. Pero no es verdad, presidente. Y el equipo económico tiene que tener un poquito de cuidado con eso. Al contrario, la mayor parte, una gran parte de los empleados que están suspendidos o que ya fueron cancelados, todo el mundo sabe que están a la mira. Nada más, ¿qué están esperando las empresas? Que pase diciembre, te ven en enero. Entonces no creen esas falsas expectativas. Al contrario, lo que debió decir es que se está haciendo un esfuerzo para que la cantidad de personas que están en el limbo, o sea, que o están suspendidas o fueron separados o hay que darle su prestación, el gobierno las va a ayudar. Pero no decir eso. Eso no es verdad, presidente. Equipo económico, no pongan al presidente a decir esa mentira. Pero donde las cosas me duelen a mí un poquito más, porque ciertamente, o sea, es doloroso, poner al presidente a decir que la deuda se ha manejado con parámetros prudentes para mejorar la calidad del gasto y proteger las partidas sociales. Proteger las partidas sociales si van a quitar fase 1 y fase 2. ¿Cuáles partidas sociales? O sea, si usted cogió préstamo, el gobierno, el presidente, se supone que para ayudar a las mayorías, pero usted está anunciando que va a quitar fase 1 y fase 2. Entonces no es verdad. Y lo más grave es, puede haber, es cierto que la deuda no había otra salida para empezar a iniciar, pero vamos a ser también objetivos. Oigan este cálculo sencillo. Yo dije hace un comentario hace unas semanas, cuando vimos la cantidad de préstamos que ha tomado el gobierno, estamos hablando de en los 90 días, $700 millones
diarios, que son 42.000 millones de pesos. 700 millones de dólares diarios, que son 42.000 millones de pesos. Si usted sigue decodificando eso, usted sabe lo que significa. Usted sabe cómo ha sido la deuda en este gobierno en los 90 días. 17.500 millones de pesos cada hora ha cogido prestado el gobierno. 17.500 millones de pesos cada hora. 291 millones de pesos cada minuto. 5 millones de pesos cada segundo. O sea, cada vez que usted dice uno, el gobierno cogió 5 millones de pesos prestados. ¿Para qué? Entonces, no tiene dinero para causas sociales porque va a eliminar los programas de asistencia. Entonces, no entiendo. Hay que tener un poquito de cuidado y reitero, el equipo económico del presidente no lo está ayudando. La mayor parte de las cosas que dijo en términos de economía no son logros. Al contrario, son complicaciones. Anunciar al presidente que hasta diciembre que va a fase 1 y fase 2 y quédate en casa. Señores, yo reitero, eso puede provocar una explosión social. A los empleados, que nadie sabe lo que puede pasar, a las pymes, en enero aquí va a haber una quiebra generalizada de pymes. Por eso y por muchas cosas más. Y lo más grave de todo esto, señores, es que el presidente, yo lo he estado diciendo, pero no hay un plan con las pymes. Ni se refirió a las pymes anoche. Ni dijo nada. ¿Por qué? Porque no han hecho nada con el soporte fundamental de la economía. Señores, el soporte fundamental de la economía de cualquier país del mundo, pero en especial de la dominicana, es el 95% de empresas que componen las pymes. No es el 5% o 4% de las grandes empresas, no. Esas resuelven su problema y de los empleados que tienen. Pero el problema de la nación, el problema del empleo, el problema del ingreso, el problema de mucho consumo para que los comercios puedan vender es esa gran cantidad de personas que están vinculadas a las pymes. Eury, en un momento del discurso del diálogo, él dijo que la está auxiliando, que está trabajando con las pymes, que está trabajando con las pymes general, y explicó más o menos lo que significan en el empleo. Lo que no sabemos es qué se está haciendo hasta ahora, pero él dijo que supuestamente la está auxiliando. No, cuando yo digo que no planteó nada en concreto, porque lógicamente él tenía que decir, estoy trabajando. Él dijo que está trabajando en muchas cosas, pero a las pymes él tenía que dedicarle. ¿Por qué no le dedicó? Porque no hay un plan específico. Así como dijo para todas las otras cosas, para la justicia, para el socio infantil, son planes concretos y específicos que está desarrollando, pero para las pymes no hay nada. ¿Qué está ayudando? Lo que hizo en Promipyme. Promipyme es muy escaso, muy limitado, que ni presupuesto tiene. Han tenido incluso que inyectarle, entonces eso no es un plan. Realmente para el elemento que es fundamental para revitalizar la economía no se ha hecho nada. O se ha hecho muy poco, para no ser, ¿verdad? Siempre cuando uno radicaliza así las cosas no están bien. Pocas cosas han hecho. Pero lo cierto, lo concreto y lo que se puede demostrar es que no hay un plan para las pymes. No hay plan. Por lo menos no hay no ha habido nada absolutamente de decidir qué vamos a hacer con las pymes, cómo ahora vamos a enfrentar el problema de, por ejemplo, se está quejando muchos empleados de que no saben qué va a pasar con el doble sueldo. ¿Qué va a pasar con el doble sueldo de los que estuvieron suspendidos? ¿Qué va a pasar con el doble sueldo de las empresas que tuvieron que pararse durante 4 o 5 meses en la pandemia? Que no tienen recursos para pagar el doble sueldo. ¿Qué va a hacer el gobierno con eso? Ahí fue que el presidente debió hablar. Apoyar a las pymes. Yo he dicho, hay 4 aspectos fundamentales de las pymes. Nadie se preocupa por eso. O sea, el gobierno no está preocupado por eso. Y por eso planteo que las pymes están abandonadas a su suerte. El gobierno parece que no le importa las cosas fundamentales del soporte, del armazón, de la estructura fundamental de la economía dominicana. Y finalmente, en el aspecto económico, él se refirió a lo que tiene que ver con el turismo. Dijo que han hecho todo el esfuerzo y que están trabajando. Lo mismo que parecido a lo de la pyme, hemos hecho mucho esfuerzo, hemos hecho muchas cosas, pero ciertamente, señores, la situación del turismo no es tan bonita como él la planteó. No es así y tenemos que ser objetivos y justos en torno a esto. Señores, nuestro principal turismo viene de Estados Unidos. En Estados Unidos todavía no sabemos cómo va, por lo menos estoy hablando de esta etapa, que es, se supone, la etapa alta del turismo. La temporada alta. Esta temporada alta está en veremos en República Dominicana. Es lamentablemente muy difícil que podamos tener una subida significativa por 2 razones elementales. La incertidumbre de Estados Unidos, política que se expresa en la economía, y
el nuevo aumento de contagios en Europa, donde están nuestros otros importantes turistas que vienen a pasar lo que es el diciembre de ellos, el invierno de ellos, venir a este lado. ¿Por qué? Porque con este brote hay limitaciones para salir, nadie va a unas vacaciones con expensas de lo que hay en su país y no sabe lo que hay en el otro. Es decir, el turismo está en una situación compleja y difícil. Entonces, qué bueno que se están haciendo grandes esfuerzos, pero hay que ser claro y objetivo. Y el presidente, al hablarlo, tú lo dices como que, bueno, todo está bien y esta va a ser una temporada. No, presidente, no, equipo económico. Hay que tener un poquito de cuidado en torno a eso. En todas las otras áreas es bueno que el presidente dé optimismo. Eso es bueno, eso no es malo, eso es correcto. Y hay que tener esperanza de que las cosas todas van a ser mejor y todo, pero no en base a mentiras, no en base a cosas falsas, no en base a datos o argumentos que no tienen asidero, porque eso le hace daño a la esperanza que usted quiere sembrar. Es decir, hay que sembrar esperanza, hay que sembrar optimismo, pero hay que tener cuidado de que eso no se revierta y pueda ser peor en el futuro. Yo reitero, señores, enero, febrero y marzo, el primer trimestre del año 2021 va a ser desde el punto de vista económico tal vez más devastador que en los primeros meses de la crisis de la pandemia desde el punto de vista médico. Oigan bien, más devastador. Enero, febrero y marzo, sobre todo para las pymes, para la mayoría de la población, para los que están excluidos, para los que no tienen ingresos, para los que están en economía informal, son los 3 meses que van a ser los más difíciles de la economía en muchísimo tiempo, por los efectos devastadores que ahí es que se van a mostrar. Entonces yo pensaba que iba a escuchar a un presidente diciendo, bueno, vamos a hacer esto, sobre todo para las pymes en estos 3 meses, vamos, iba a decir, mire, es revaluado, no voy a quitar fase 1 y fase 2, voy a esperarlo por lo menos el primer trimestre del año que viene lo tengo que dejar, pero la forma en cómo desde el punto de vista económico, sobre todo, escuché al presidente de ayer, me da la impresión de que no entienden lo que viene, de que no están claros cómo van a enfrentarlo y sobre todo que están sembrando las condiciones para una situación desde el punto de vista social que puede ser muy difícil para todos, pero en especial para quienes están administrando el Estado y toman la ruta no correcta. Si no entienden bien lo que va a pasar, todo eso que han estado planteando se va a revertir y podría generar un conflicto de dimensiones que nadie puede prever. Simplemente decir lo siguiente, es una idea, miren, hay que tener un poco de cuidado en términos políticos cuando hay una alianza entre 2 sectores contra otro sector. Es decir, ¿qué es lo que ha pasado históricamente en la República Dominicana? Que evidentemente hay intereses, cuando un partido pasa a oposición, en este caso el PLD, después de tenerlo todo, pasa a la oposición prácticamente sin tener nada, y evidente hay un interés de parte del gobierno y ahora de su principal opositor, que es un partido que salió de ahí. Si hay una alianza tácita entre Luis Abinader y Leonel Fernández para destruir al PLD. Cuando digo destruir es desde el punto de vista político, no es acabar con nadie de manera personal, sino disminuirlo, hacerle como al cangrejo, le quieren quitar todas las patas, ponerlo boca arriba para que prácticamente no haga nada. Eso, cuando ustedes ven todas las alianzas, en la designación ayer de Sergio Elena en la Junta Monetaria y el darle la Junta Central Electoral y varios cargos que se rumora que se van a dar diplomáticos. O sea, hay una alianza tácita, clara, primero para sacar al PLD del poder, se le dio. Segundo, para ganar la Junta y todos los otros mecanismos, que el PLD que se olvide, ahí no va a tener nada, porque ya hay la alianza entre Leonel y Luis Abinader, que está clara, que es un plan para convertir al PLD en un cascarón. Y ahora vienen, ya se está haciendo, ya tienen a todos los voceros, ¿verdad?, hablando de eso, de que vienen 20, 30, 40 expedientes. El PLD tiene que saber que es el partido de oposición y el principal. Y no tiene que tenerle miedo a eso. Eso pueden meter 500 presos del PLD. Eso no quiere decir que es el PLD. O sea, el PLD por eso tiene que tener una posición clara frente a eso. Prepararse para lo que viene, pero no atemorizarse y olvidarse ni esconderse. O sea, si el PLD es un partido de oposición, tiene que hacer oposición. Si el PLD es un partido que quiere volver al poder, tiene que hacer oposición, porque su tarea ahora es ser partido opositor. El que está liado con el gobierno es la fuerza del pueblo, que eso se le va a revertir. Ahora está teniendo todos los beneficios del mundo, pero eso se va a revertir, porque cuando este gobierno se desacredite, cuando este gobierno empiece a ser inefectivo, eso se le va a pegar a Leonel y a la fuerza del pueblo, pero no al PLD, si hace lo que tiene que hacer. O sea, si el PLD cumple con su tarea, cumple con su función, que es hacer una oposición constructiva, clara, precisa, pero oposición, no se metan en miedo, no importa quién metan preso,
No importa que me metan preso. Si el PLD tiene que tener la fortaleza y la dignidad de que primero es el partido que mejor sabe manejar el país, lo ha demostrado históricamente. A pesar de corrupción y de todo lo que usted quiera, pero es el que mejor maneja el país. Todo lo que planteó positivo ayer el presidente Luis Abinader, todo eso se le debe al PLD. No es a él, es al PLD. O sea, la fortaleza de esta economía no se ha caído y se ha derrumbado tanto porque era tan fuerte, porque el PLD se la dejó después de 16 años creciendo de manera sostenida, más de un 5%. Entonces, el PLD tiene que saber eso. Además, miren, finalmente, hay un elemento que es importante. El PLD va a ser el principal partido de oposición y como principal partido de oposición tiene que tomar una campaña agresiva para cambiar la ley de garantías constitucionales y que se ponga claro en la condena al transfugismo. Porque el transfugismo es el robo de las posiciones que los partidos obtienen de manera legítima. Entonces el PLD tiene que ser un abanderado ahora que sus legisladores empiecen a meter para ver si es verdad que los otros creen en eso, porque los otros se están aprovechando de eso. Los otros dos partidos están aprovechando de eso. Entonces, si de verdad políticamente creemos en la honradez, en la fortaleza del sistema de partido, hay que condenar al transfugismo de manera clara, no dejarlo a la cañona para que después un organismo ponerlo, cambiar exactamente la ley diciendo el transfugismo es condenado y entonces el que sale en la boleta de un partido no se puede llevar cargo, porque eso es un robo. Eso es un robo. Entonces el PLD tiene que saber, decía Mario Benedetti, cuando a ti te dan golpes a ciega, tú tienes que dar golpes de evidente. Entonces el PLD tiene que saber dar golpes de evidente, hacer una oposición que independientemente del vendaval que pueda pasar con ellos, tenga la ruta clara, precisa. Por eso debe elegir un buen presidente y un buen secretario general, no vinculado a nada de eso, que tenga la autoridad moral, la fortaleza política y la claridad para llevar ese barco en el vendaval difícil que le viene, sobre todo en el primer año de este gobierno.